Vamos a ver las partes principales de este equipo. Tenemos el conector de diagnóstico equipado con el conector trapezoidal de 16 pines estandarizado en OBD2. Este conector recibe directamente alimentación de energía a través del puerto de conexión, así que no requiere una alimentación externa. Tenemos el monitor del escáner, el cual en su parte superior tiene el botón de encendido y apagado, los botones que controlan el audio, el volumen, en el caso de que estemos reproduciendo algún video o algo por el estilo. Esta cavidad de aquí, levantando esta parte, tenemos acceso a un puerto tipo C, a un puerto mini HDMI, con el cual, por ejemplo, podríamos conectar a una proyección en una televisión. Por ejemplo, adaptamos el puerto mini HDMI a un HDMI y lo enviamos a un televisor, por ejemplo. Y tenemos el puerto USB. Veamos las configuraciones principales que podemos darle al equipo. Por ejemplo, en esta ruedita, en la pantalla de inicio, la pantalla de inicio, por ejemplo, si estamos en primera instancia en la visualización para hacer revisiones, podríamos dirigirnos a esta opción de aquí, esta casita, y tenemos acceso a esta pantalla, en la cual podríamos dar un clic en el icono de esta ruedita para configurar, por ejemplo, idioma. ¿Cómo lo hacemos eso? Nos vamos a la parte inferior, a la parte de sistema. Vamos al tema de idioma, seleccionamos y aquí escogemos el idioma. En esta opción, por ejemplo, podríamos elegir un nuevo idioma y podemos elegir el que deseemos. Podríamos elegir el más universal, que es el inglés. En mi caso, yo voy a elegir el español. Español. Lo selecciono. Y dentro de este submenú, por ejemplo, yo me encuentro en Ecuador. Lo selecciono. Y listo. Tengo ya configurado el idioma español de Ecuador. Podría, por ejemplo, borrar algún otro idioma que tenga y dejar solo el que yo deseo. Colocamos en quitar, selecciono este que digamos quiero borrar y lo elimino con esta figura de acá. Aceptar. Ok, y queda ya predeterminado el español. Salgo de esta opción. Y desde acá también podría configurar el tema de hora y fecha. Me dirijo acá. En mi caso, la hora y fecha la voy a dejar predeterminado para que la pueda tomar de la red, para que se pueda ir actualizando. La zona horaria también es importante. En mi caso, yo lo tengo determinado para Ecuador y la zona horaria GMT 5. ¿Cómo coloqué esta zona horaria? Simplemente le di un clic aquí en región, escogí el país de Ecuador, y ahí, en Ecuador tenemos dos usos horarios, el de las Islas Galápagos y el de Ecuador continental, que vendría a ser esta opción de aquí, el de Guayaquil. Listo, y ahí ya quedó configurado el tema de fecha y hora. Salgo de esta opción. En el caso de que así lo requiera, también desde esta opción podría restablecer las opciones de fábrica. Por ejemplo, en esta opción de aquí, opciones de restablecimiento, y voy a esto. Esto borra todos los ajustes que yo haya realizado y la deja con la configuración de fábrica. En mi caso no la voy a utilizar en este momento. Salgo de aquí y acá también tengo información acerca del escáner. La selecciono. Por ejemplo, me indica que este es un dispositivo que tiene una memoria RAM de 4 GB. Tiene una capacidad de almacenamiento de 128 GB y me da un poco más de información acerca del equipo. Por ejemplo, me dice que está utilizando una versión Android número 9. Ok,
salgo de aquí y salgo de esta opción de sistema. En estas opciones también podría, por ejemplo, colocar un patrón para desbloquear la pantalla. En el caso de que así se lo requiera, ¿no? Lo podría hacer desde aquí. Bloqueo de pantalla. Yo, por ejemplo, lo tengo no bloqueado, o sea, puedo activar simplemente con prender el equipo, accedo a la pantalla sin ningún bloqueo. De querer hacerlo, para poder utilizarlo solo una persona, se podría colocar, al igual que un teléfono móvil, un patrón, un pin, una contraseña o deslizar. Salgo de aquí. En esta opción de almacenamiento también puedo ver cuánto de la memoria he utilizado. Por ejemplo, en este momento que no tengo mayor cantidad de archivos almacenados, tengo en uso 22% y tengo una capacidad de seguir acumulando archivos de hasta 100 gigas. Desde la opción de sonido también podría configurar el tema del sonido al momento de presionar el táctil o las notificaciones. Desde esta opción de aquí ya puedo calibrar el sonido de la multimedia, por ejemplo, para que el momento que me vaya a hacer notificaciones el equipo, le puedo decir que no sea tan ruidoso, por ejemplo. Bueno, en mi caso lo voy a dejar activado al 100% el sonido de las notificaciones. Volumen de alarma y volumen de notificaciones también lo puedo hacer. En el caso de así desearlo, podría decirle que no quiero que suene el momento que yo toco el táctil. Desde ahí y ya no va a poder, ya no se escuche el momento que yo presiono una opción. En mi caso lo voy a dejar activado. Otra opción que tenemos aquí es el brillo de la pantalla. Este equipo de aquí tiene la facultad de poder adaptarse a la cantidad de luz externa. Así que, por ejemplo, en mi caso lo tengo activado porque es una opción que permite el ahorro de la batería, aunque tiene una muy buena capacidad de batería. Sin embargo, si a alguien no le gusta que se esté moviendo solo el brillo y quisiera que sea un brillo estable, podríamos desactivar la opción de brillo. Es igual a la tecnología que tienen los teléfonos móviles en la actualidad. Si estamos, qué sé yo, fuera del taller y hay mucho sol, va a activar la mayor cantidad de brillo. Y si estamos en un lugar donde exista iluminación artificial, no hay buena iluminación, ya podría disminuir el brillo. Así que, por ejemplo, en esta opción de aquí, yo le puedo decir que darle la facultad de que pueda adaptar automáticamente el brillo o no. En mi caso lo voy a dejar porque es algo que potencia el rendimiento de la batería. En el caso de que así yo desee, también podría establecer un fondo de pantalla. Por ejemplo, al inicio ustedes pudieron ver que tengo el fondo de pantalla de SD Automotriz, pero quien guste podría también personalizarlo. En la galería bien podría tomar una foto con el mismo equipo o enviar por Bluetooth, por ejemplo, un archivo y se cargaría automáticamente en la galería. Y este archivo yo le puedo seleccionar y puedo utilizarlo. Aquí me dice establecer como fondo de pantalla. Yo tengo establecido este fondo en este momento. Ok, voy a retroceder de esta pantalla. En esta opción también tengo un detalle de la batería. Me dice que en este momento se encuentra al 25%, que sabiendo la hora que tenemos en este momento, debería durar la batería con este brillo de la pantalla hasta las 23:30. En esta opción de aquí yo podría conectar a la red, al equipo. Ingreso aquí y aquí podría elegir la red. Por ejemplo, voy a esta opción de aquí y elijo, al igual que un teléfono celular, elijo qué red a la cual deseo conectarme. Por ejemplo, en mi caso tengo esta. Simplemente doy un clic, ingreso la clave y ya me podría conectar en línea. Esas serían las funciones principales en este apartado de configuración. Voy a volver a la pantalla de inicio. De fábrica este equipo tiene cargado algunas aplicaciones, por ejemplo la galería, a donde yo debería acudir en el caso de haber hecho alguna grabación con el equipo, tomado una foto o algo por el estilo. Ingreso aquí y tengo acceso a los archivos. Por ejemplo, yo utilicé el endoscopio para realizar una revisión.
y esa revisión con el endoscopio yo la grabé. Aquí tengo el acceso. Aquí estábamos revisando el tema de qué estaba sucediendo dentro de un cabezote, que había una fuga de refrigerante. Aquí accedemos a los archivos que hayamos guardado. También podríamos acceder a la cámara con la que viene equipado este equipo, la cámara posterior. Doy un clic aquí y se habilita la cámara. Por ejemplo, esto es lo que tengo detrás del monitor. Estoy haciendo la grabación con esta cámara posterior que tengo aquí, que incluso nos da opción de flash. Ya lo voy a activar. Por ejemplo, si yo quisiera hacer alguna grabación de algún tipo, podría activar el flash. Voy a decirle que quiero video y ahí acaba de activar el flash, como se puede observar ahí. Ok, salgo de esta opción